Esta palabra de hoy tiene un simbolismo muy importante por lo que representa nuestra seguridad en el camino del Señor. Y es una gran bendición que los que están aquí hoy, el Señor así lo quiso, puedan disfrutar de esta palabra de hoy, porque voy a hablar de algo que trascendió de manera espectacular, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que hoy todavía ese hecho llega a nosotros porque nos muestra la seguridad de lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y por eso al que está sentado en el trono, porque desde ese momento Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros de una manera magistral, majestuosa. Él es el gran yo soy, es la persona que realmente requiere toda nuestra adoración y todo nuestro enfoque. Debemos de estar enfocados en lo que es la palabra y la persona de Jesús. Elevé una oración allí en intimidad por Aneri, que vino de Estados Unidos, pero está muy afectada de la fiebre, muy mal está. Ella me llamó ahora antes de empezar, de llegar aquí al culto. Pues nada, mi última participación aquí, el viernes me voy a Estados Unidos a pasar un tiempecito, un refrigerio con mi otra familia, dejando aquí a la primogénita con su marido a la cabeza de las cosas. Y nada, le pedimos al Señor que como siempre nos lleve y nos traiga con bien, porque de verdad que estar solo por tanto tiempo sin la mujer no es una cosa fácil. Pero el Señor nos ha dado la fortaleza para poder llegar hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Amén. Reciban ustedes un fuerte abrazo de este viejo. Amén, hermanos. Bendiciones hasta que sobreabunden y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de los que estamos aquí en esta mañana de hoy. Continuamos, el tercer trimestre va avanzando, como yo les decía en el mensaje pasado, en lo que yo llamé el año 2024, un año para proclamar de que a través de buscar la palabra de Dios, la figura de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, podíamos tener un mejor y mayor, no solamente comprensión, sino una mejor comunicación, porque al final lo que queremos es eso, vivir en la presencia del Señor. Por lo menos esa es la política central de cualquier cristiano que se diga y quiere ser un seguidor de Cristo. Amén. Tener una mayor comunicación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de escudriñar su poderosa palabra, palabra de vida eterna, que nos hace conocer cuál es la voluntad y el propósito de nuestro Padre del cielo y también nuestro Señor Jesucristo, con cada uno de nosotros y con nuestra congregación, los que la componemos. Amén. Hemos estado predicando palabra de crecimiento espiritual en búsqueda de una unción, porque eso es lo que andamos buscando. Que el Señor nos unja con su gracia, con su misericordia, con su poder, sobre todo a través del Espíritu Santo, para que nos guíe, nos dé dirección, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Que según este libro, el gran libro de todos los libros existentes en la humanidad, esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Hoy le traigo algo muy bueno, creo que le va a gustar. Le traigo como decía mi hermano Alberto, no sé dónde estarán ellos, y su esposa Jacqueline y sus hijos. Él decía, el plato fuerte, le traigo un plato fuerte. Es un deleite espiritual. Presten atención porque desde el primer momento esta es una palabra que llena mucho por lo que significa, hoy le digo, por el hecho de que nos asegura que nuestro esfuerzo aquí no es en vano, aparte de que por creer en Cristo Jesús, en su palabra, en su deidad, nosotros estamos asegurados. Es como un seguro de vida. Amén, hermano, que va a continuar más allá después que dejemos este cuerpo espiritual, este cuerpo mortal. Hoy le traigo un deleite espiritual, uno de los acontecimientos más poderosos y extraordinarios que recoge el Nuevo Testamento.
Este fue un hecho que ocurrió en la presencia de varios testigos, sobre todo aquellos testigos principales de Jesús que eran sus discípulos. Es uno de los que tiene mayor trascendencia en el testimonio de vida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que duró su estadía como el Verbo hecho carne, encarnado, que vino a este mundo para redimirnos del pecado, durante el tiempo y su ministerio aquí en el aspecto terrenal. Un hecho que en esencia tiene un gran significado para la vida de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Un hecho que nos confirma de manera muy poderosa, absoluta, de que nosotros debemos de estar firmes y debemos confiar, estar confiados en lo que es la seguridad de lo que representa nuestro Señor Jesucristo, la deidad de Cristo Jesús, coronado, el Cristo coronado. Porque así como este hecho trascendió y dio iluminación a los discípulos que lo pudieron presenciar de manera personal, asimismo también, por el testimonio de la palabra descrita aquí en la Biblia, nos es de iluminación, de confirmación de la gracia que nos espera por creer y permanecer en la fe de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad. Sin más incógnita, les voy a develar este hecho poderoso, tremendo, invitándole a ustedes a buscar en sus Biblias, como le dije ahorita, en el capítulo 16, versículo 28, es una continuación, el 17, y en el capítulo 17, versículo del 1 al 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 16, 28 y 17 del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Esto también puede ser para nosotros. Claro, fue para los discípulos de parte del Señor. Que no gustará la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Lógico que fue para los discípulos. Él conversando con los discípulos. Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol refulgente, y sus vestidos se hicieron como la luz. He aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de los cielos lo cubrió, y es que una voz que salía de la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A él qué? Oír. Hay tantas voces en este mundo, pero a él es que tenemos que oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro hacia tierra y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino ¿quién? Solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis nada de esta visión. ¿Hasta qué? Hasta que el Hijo resucite de entre los muertos. Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra. Señor, ayúdanos a traerla con sencillez, con claridad. Y que sea para cada uno de los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy un punto luminoso. Que veamos en esta palabra la gran bendición de la gracia sobre nosotros por haber creído en Cristo Jesús. Por seguir su palabra, por seguir su deidad, por compartir como hermanos unos con otros aquí. Esto es lo que realmente nos asegura a nosotros que ha sido por gracia que hemos sido llamados todos los que estamos aquí. Y que eso nos garantiza
estar aquí en este cuerpo de pecado, pero al mismo tiempo ser transformado en un cuerpo que va a ser glorificado, parecido al de Jesús, cuando ya nosotros no estemos aquí. Te damos gracias, Señor, porque por medio de esta palabra podemos ver lo grande que fue este hecho de la transfiguración. Y permítenos a nosotros, Señor, transfigurarnos también, iluminarnos por medio de tu luz, de tu palabra, como tú lo hiciste delante de los discípulos, y que ellos entendieron cuán grande eres, Señor. Qué poderoso eres, qué grande, qué excelso, qué extraordinario eres. Por eso tu poder nos asegura que nosotros tenemos garantizada tu amor eterno y tu vida eterna. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Seguidores de Cristo, en esta mañana calurosa y hermosa más aún, estamos hablando de la palabra de Dios. Dice este versículo 3 del capítulo 17. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, hablando con él. Primera reflexión en esta mañana de hoy. Como acabamos de ver, este versículo 3 nos está hablando de la aparición de Moisés y de Elías hablando con Jesús. Y este es el primer punto que quiero tratar y destacar, y es por el hecho de que el mensaje de hoy está dividido en varias partes según el orden cronológico de la misma palabra. ¿Y por qué comienzo con este versículo 3? Bueno, porque lo primero que vemos es a Moisés, que en la hermenéutica de esta palabra de hoy es quien representa a la persona que Jehová escogió para introducir la ley y los mandamientos de la moral de Dios para con su pueblo escogido, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Para que este pueblo se rigiera por sus preceptos morales. Amén, hermanos. Número 2, vemos también que aparece Elías, uno de los profetas mayores, el cual por medio de sus profecías, él hacía corregir el rumbo equivocado del pueblo de Dios. Sobre todo en aquellos momentos cuando desobedecían constantemente a las ordenanzas, a las leyes que Jehová le había dado a ese pueblo de Israel. Es decir, Elías representa en primer orden todas las profecías que se hicieron los profetas mayores y menores en todo el Antiguo Testamento, hasta la aparición y la llegada del Mesías, de Jesús, que había sido profetizada su llegada para la época del Nuevo Testamento. Por eso vamos a comenzar con Moisés y con Elías esta palabra de hoy. De Moisés podemos decirle acerca de la importancia que tuvo Moisés en este hecho trascendental de la transfiguración de Cristo, que representa lo siguiente. Número 1 es ver que la ley es introducida al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y le digo que la Biblia no proporciona la razón o explicación específica del por qué aparece Elías y Moisés físicamente en este hecho de la transfiguración de Jesús. Pero su aparición tiene una profunda y teológica implicación con mucho simbolismo. Es muy simbólica. Número 2, Moisés representa la ley. Y número 3, Elías representa a los profetas y a las profecías que ellos hicieron en el Antiguo Testamento. Vemos aquí a dos hombres parados hablando con Jesús durante la transfiguración. Y creo que es una imagen sumamente poderosa. Y es mucho más poderosa que una misma imagen. ¿Por qué? Porque es una representación y afirmación divina del plan salvífico de Dios, es decir, el plan de salvación a todo lo largo y ancho de nuestra historia humana. Amén, hermanos.
Para poder entender y comprender esto que yo le estoy hablando, la importancia de este hecho, es imprescindible que nos vayamos un poquito más profundo. Profundicemos más en esta representación simbólica de Elías y Moisés. Uno, en el caso de Moisés, que representaba la ley, y en el caso de Elías el otro, que representaba a los profetas y las profecías que ellos mismos hicieron. ¿Y por qué es la pregunta? Bueno, porque aquí encontramos en las Escrituras, hay dos hombres en el Antiguo Testamento que entendieron y experimentaron a Dios de una forma espectacular, única e inusual. Ellos son Elías y Moisés. Miren lo que dice el Salmo 103 acerca de Moisés y Elías. Vamos a ver lo que dice el Salmo 103 en el versículo 1, 7 al 8. Pero voy a destacar después el 7 y el 8. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y aquí están los dos versículos centrales de esta parte del mensaje, 7 y 8. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en su poderosa y amorosa misericordia. Lo que vemos aquí es, en estos versículos 7 y 8, que Moisés pidió ser enseñado en los caminos de Dios, para que pudiera conocer más a Dios de manera más profunda, que es lo que nosotros buscamos en el día a día cuando estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Las Sagradas Escrituras. Que es lo que yo vengo predicando durante todo este año, que declaré en el nombre de Jesús, de que por medio de escudriñar la palabra, nosotros podemos llegar a tener un mayor y mejor conocimiento de Dios. Miren lo que dice el Éxodo capítulo 33, versículo 13. Dice el versículo 13 del capítulo 33, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué vemos aquí? La profundidad como Moisés llega a conocer al Señor, y Dios permitió que Moisés lo conociera a él de una manera muy especial. Y que pudiera ir mucho más allá de ver simplemente lo que él vio en la zarza, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. O sea, no solamente era la manifestación del gran yo soy en la zarza, sino que Moisés, en el caminar con Dios, pudiera ir conociendo cada día más y profundizando más en el conocimiento del Señor. El Señor le revela cosas a Moisés acerca de él mismo, o sea, de cosas que Moisés no sabía, de cosas que él iba a vivir, que no se las reveló a otro hombre elegido por él para liberar al pueblo israelita de la esclavitud y de mando de los egipcios. Finalmente, tan solo basta mirar la vida de Moisés, de lo que el Señor hizo. Vemos y notamos en la vida de Moisés cómo el Señor se movió y se glorificó en la vida de Moisés y sobre todo en su nacimiento. Recuerden lo de la petaca en el río, aparte de su crianza, fue creado como entre la oligarquía del poder egipcio, su ascenso, posterior escogencia, ¿para qué? Pero por parte del Señor, para liderar y guiar al pueblo hebreo escogido y con el cual Dios fue glorificado. ¿Por qué fue glorificado?
cuando lo sacó de esclavitud por más de 400 años de manos de los egipcios. Recuérdense que aunque este pueblo, por eso era de la importancia aquí de Elías, de que vivía reclamándole al pueblo de Israel, que vivían siempre buscando ídolos y despegándose de las normativas, del código moral que Dios le había dado, y vivían haciendo ídolos y esas cosas que veremos más adelante. El imperio más poderoso de toda la antigüedad, así como también recibió de mano de Jehová Dios los mandamientos morales para este pueblo cabezadura de los israelitas. Sobre Elías le puedo decir que es, sin lugar a duda, como representante de todas las profecías en el contexto de este acto poderoso de la transfiguración de Cristo Jesús, junto a 3 de los discípulos del Señor que se registra no solamente en el Evangelio de Mateo, sino que usted lo encuentra en Marcos y también lo encuentra en el Evangelio de Lucas. Sobre la muerte, quiero destacar algo muy importante acerca de Elías, y es sobre resaltar de que Elías no vio una muerte natural. Para los ufólogos y los que creen en extraterrestres, él fue llevado, levantado en un torbellino y llevado directamente a la presencia de nuestro Padre del Cielo, al Señor. Y Elías fue uno de los profetas más destacados del pueblo de Israel. La vida de Elías estuvo marcada por un dramatismo, porque él era un tipo insidioso, dramático. Enfrentaba a los gobernantes corruptos de sus tiempos. Tuvo una conducta inquebrantable para con el Dios de Israel, Jehová. Elías fue un profeta fundamental a la hora de ¿qué? De reprender, de orientar y de corregir al pueblo de Israel. En virtud de que, bueno, cuando usted es responsable en el reino de Dios, usted asume una responsabilidad. No solamente de predicar o de servir, usted asume una responsabilidad. La responsabilidad él asumió del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Quizás el profeta que más hizo para él ese pacto. Una de las cosas importantes para terminar con Elías como profeta fue que así como Juan el Bautista lo anunció, este fue más, porque ya Juan Bautista lo vio ahí. Este es el que viene, que es antes que yo. Pero aquí fue vislumbrado por medio de la inspiración del Espíritu Santo, mirando hacia el futuro la llegada del Mesías por parte de Elías, del Dios Redentor. Venía el Dios Redentor, finalmente vendría a reconciliar a la humanidad por el pecado y la caída del hombre, en la persona de Adán y Eva. Este Mesías era Jesús, el Hijo de Dios, quien estaba por encima de la ley representada por Moisés, y para darle cumplimiento a todas las profecías que anunciaba la llegada de un Redentor que iba a restaurar la relación perdida entre Dios y nosotros los hombres, producto de la caída del pecado. Hasta aquí le hice un breve slide, algo bien sintetizado, sobre Moisés y Elías, 2 personas que aparecen junto a Jesús en el monte de la transfiguración, como es natural, con la figura central poderosa de esta ilustración, de lo que sería en el futuro la deidad y la seguridad nuestra, de nuestra fe salvífica salvadora. Paso ahora a describirle esta extraordinaria y poderosa escena donde Jesús se transforma delante de sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Y es lo que conocemos en las Escrituras desde el punto de vista bíblico y teológico, en los evangelios, como la transfiguración de Jesús. Inicio esta segunda parte del mensaje con esta pregunta. Algunos de ustedes se han preguntado cuando han leído este texto, sobre todo a los teólogos de aquí, o al que le gusta disfrutar de la lectura bíblica, ¿por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Esa es una gran pregunta. Le diré que algunos lugares hermosos, y sobre todo en Israel, y en esos sitios de la tierra prometida, parecen sobrenaturales, como si estuvieran cerca del cielo. Y el monte de la transfiguración es uno de esos lugares que se ven como si la línea entre nuestro mundo y lo divino desapareciera por un corto tiempo. Y esta transfiguración es uno de esos eventos místicos
que aparece en el Nuevo Testamento. Y quiero ahora que en sus mentes ustedes pongan a imaginar lo que les voy a describir ahora. Imaginémonos esto aquí. Vemos a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que son llevados a una montaña alta por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir que de seguro yo pienso que ellos no están ni seguros de lo que le esperaba en la cima de esa montaña. Pero, siempre hay un pero. Pero, cuando llegan, ellos presencian algo, una visión más allá de lo que ellos podían imaginar en su propia mente. Y es ver a Jesús, el hombre que ellos conocían, de repente se vuelve como un rayo de luz radiante, brillando como un sol refulgente, poderoso. Y como si esto fuera poco y sorprendente, junto a Jesús emergen 2 figuras del Antiguo Testamento que ya habían muerto hace muchísimo tiempo. Moisés y Elías hablando como si fueran viejos amigos. Jesús fue transfigurado ante ellos, con su rostro que brillaba como el sol. Su ropa se volvieron blanca, como dice este texto aquí, este versículo 2 de nuestro texto central de hoy. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz y yo le agrego blanco como la nieve. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué pasaría, o mejor dicho, qué pasaría si yo le dijera a ustedes, a los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy, que esta montaña guarda un secreto muy poderoso, pero no solamente para Santiago, para Juan y para Pedro, no, sino para todos nosotros? Vamos a profundizar un poquito más en Mateo capítulo 17, del 1 al 8, y nos vamos a sumergir en la historia de este hecho sobrenatural y vamos a descubrir los mensajes profundos que hay en esta experiencia de la cima de una montaña para estos seguidores de Cristo que andaban con Jesús. Dice el texto central: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Jacobo y a Juan, hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, es decir, Pedro, una nube los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchar, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Poderoso, poderoso evento que se está produciendo delante de estos 3 testigos, humildes seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí es lo siguiente en este escenario, y es, observen esto, ver a un humilde maestro, el carpintero, el hijo de José, el que hacía sanación, el que le devolvía la vista a un ciego, el que paraba a un paralítico, que estaban acostumbrados a ver. Este era otro Jesús. Era el Jesús que estaba brillando con una radiante divinidad. Era como el mismo cielo si se hubiera roto. Como cuando se rompió el templo de arriba hacia abajo, cuando Jesús murió. Se estuviera mostrando su gloria justo en aquella montaña delante de Juan, de Santiago y de Pedro. Moisés y Elías eran figuras que habían vivido muchos años, pero muchos siglos antes que ese momento de la transfiguración, y sin embargo estaban allí junto a Jesús. Estaban conversando animadamente con Cristo como si fueran grandes amigos. Y como nosotros decimos aquí en buen dominicano, como si fueran grandes en llave, como si fueran pana full de long time. Amén, hermanos. Y si le digo que si esta no es una señal poderosa, no sé lo que sería en el Nuevo Testamento. Amén, hermano. Tremenda y poderosa, que está íntimamente conectada
con la gran historia y la profecía del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Repentinamente, así como todo comenzó, había comenzado, así mismo se había terminado, se desvaneció. La nube se levantó, Moisés y Elías desaparecieron, pero no desapareció del corazón y de la mente de los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Nunca, nunca, nunca olvidarían ese día. Habían presenciado un destello de la verdadera gloria de Jesús, una visión, una pista de quién era realmente el Hijo Divino de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Ellos descienden de la montaña aturdidos, abrumados, mas sin embargo Jesús le ordena y le da estrictas órdenes de no divulgar ni contarle nada a nadie lo que han visto hasta después de su resurrección. Ellos obedecen al pie de la letra al Señor, pero se quedaron con muchas preguntas en su mente y corazones, como si a cualquiera de nosotros le hubiese pasado igual. Se quedaron reflexionando sobre lo que realmente habían visto y significado. Y lo de la referencia de Jesús también con relación a lo de lo que él le habló en el versículo 9 en cuanto a la resurrección, porque esto estaba implicado ahí. Es decir, como tú me dices a mí, como dice el versículo 9, Jesús le mandó diciendo, no digáis nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? El problema era que resucitara entre los muertos. Esa resurrección implicaba algo que lo mantenía ellos en un constante análisis, lo turbaba. Y aquí vemos a Pedro que nunca se quedaba tranquilo. Pedro, por su carácter impulsivo, que no dejaba nunca de intervenir y de jarandear al Señor, decirle a Jesús en Mateo capítulo 4, del versículo 17, del capítulo 17, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿qué motivó a Pedro quizás decirle eso al Señor? Pudiéramos decir, porque tampoco es algo que usted lo pueda afirmar verídicamente, sino una interpretación de la Escritura, que quizás fue la emoción, porque Pedro era muy emotivo. Pedro quería preservar permanentemente este encuentro divino. Pero aún hay más cosas. Mientras aún estaba hablando, una brillante nube le cubre, dice este versículo 5. Mientras Pedro hablaba, una luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este punto va directamente y la dirección apuntando al momento poderoso con el mismo Jesús y Juan el Bautista. ¿Por qué? Yo lo mencioné ahorita en el inicio. Juan el Bautista, con relación a Jesús, cuando él lo anunció, hubo una proclamación poderosa en ese instante, que se la voy a buscar en Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Cuando la paloma va en la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, invite a Jesús luego del bautismo con Juan el Bautista. Y afirma este hecho, da una afirmación, no deja ninguna duda sobre la identidad y la misión del Mesías, a qué había venido Jesús. Al descender Jesús le instruye que mantuvieran esta revelación en secreto hasta después de su resurrección y mostraba que aunque la transfiguración fue un avance de su gloria venidera, la historia no había concluido. La historia no estaba completa, aún tenía que cumplirse con la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso él termina el texto diciéndole a ellos en el versículo 9, resucite hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Amén, hermano. Después de la resurrección se muestra que la transfiguración fue un avance de la gloria verdadera. La historia completa aún no tenía que cumplirse con la muerte y resurrección de Jesús. El asunto fue guardado por parte de los discípulos.
Asimismo, sus discípulos discutían qué significado tenía para ellos el resucitar entre los muertos, como le leí en el versículo 9 del capítulo 17. Luego Moisés, que le voy a decir, ni Moisés ni ninguno de nosotros, que no era inmune ante la muerte, aún con su estrecha relación de caminar con Dios, de tenerlo de ahí a ahí, por su acto de desobediencia, no pudo entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 4 al 6. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará por ella. Acuérdense de aquel incidente cuando por la desobediencia del pueblo de Israel, que así como pidieron maná del cielo, pidieron agua porque tenían sed, el Señor le dijo a Moisés: toca con el báculo la piedra para que bote agua. Y la rabia era tan grande que Moisés tenía con el pueblo de Israel, que lo sacaban de quicio, que le dio, no la tocó, sino que la golpeó. Y por esa razón, de una ira delante del pueblo, delante de la presencia de Dios, porque era con Jehová que le estaba hablando, era con el gran Josué que le estaba hablando. Entonces, es la consecuencia de esto aquí, de que no pasarás sobre ella tus pies. Amén. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce todavía el lugar hoy de su sepultura. Termina ese texto de Deuteronomio capítulo 34. Miren, hermano, aunque el viaje terrenal de Moisés duró hasta donde fue enterrado en Moab, su historia no concluyó ahí. Miren, aún muchos años antes nos encontramos con Jesús, el amor y la misericordia y la salvación encarnada de Dios. Mientras Moisés representa la ley dada por Dios, Jesús encarnaba la gracia, la verdad divina que vinieron a través de él. Y la transfiguración, ¿qué hace la transfiguración? Por eso es algo muy importante. Une lo pasado, lo viejo, con lo presente, con lo nuevo. Es decir, la luz y la gracia representada en Jesús y la aparición de Moisés con Jesús significa la continuidad del plan salvífico, del plan de salvación de nuestro Padre del cielo. Y en el caso de Elías, quien fuera uno de los profetas más revelantes e importantes del Antiguo Testamento, era una persona dinámica. Vivió la época en la que Israel se apartaba constantemente del verdadero Dios, adorando ídolos y muy especialmente bajo el reinado del malvado aquel rey, no Juan, sino acá, para que no vaya a producir otro mensaje igual, y su flamante esposa Jezabel. La misión de Elías fue, a través de todas esas profecías, no solamente enfrentar a los líderes y a los gobernadores, sino llamar al pueblo de Israel a volver de regreso a Jehová. ¿Y qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar? ¿Por qué aquí en el monte? ¿Y por qué ahora para esta gente? Bueno, es que este monte de la transfiguración no se trata solo de que es un cambio en la aparición del Señor Jesús, de ninguna manera. No. Esto aquí de la transfiguración es un profundo testimonio de la naturaleza divina de Jesús, en un lugar único y una gran narrativa de la relación de Dios con nosotros, los seres humanos caídos. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús mostró su lado y su gran gloria divina. Demostró que estaba conectado con el Dios Padre y que tenía que necesariamente seguir continuaba el trabajo de los líderes pasados como Elías, Abraham, Moisés y toda esa gente y David. Ahora bien, para Santiago, Juan, o sea, Santiago, Jacobo, Pedro y Juan, esto fue como una señal que confirmaba sus creencias y le daba un adelanto, un avance, como un inicial que tú das para una casa o un carro, un avance
de las cosas maravillosas que vendrían en el futuro inmediato. Ahora bien, hermano, vamos a considerar a Moisés y el monte Sinaí como un ejemplo. ¿Y por qué como un ejemplo? Porque fue ahí, en ese mismo monte, donde Moisés se encontró con Dios y recibió los 10 mandamientos, es decir, las leyes que iban a dar forma al código moral y espiritual del pueblo de Israel. Es decir, la montaña tiene una importancia en el Antiguo Testamento por las revelaciones que en ella se hicieron. Las montañas se convirtieron en el punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Y cuando avanzamos hacia el Nuevo Testamento, con la transfiguración de Jesús, con sus discípulos, le voy a decir lo siguiente: que esto no solo fue una muestra de su majestuosidad, sino más bien fue un momento significativo y que representaba en primer lugar, o mejor dicho, ¿y qué representa o qué representaba en primer lugar el monte de la transfiguración? Lo que le voy a dar como respuesta. Bueno, número 1, es el lugar de confirmación divina. Ahí se confirmó qué era lo que iba a hacer Jesús en el futuro. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Número 2, enfatiza la importancia de sus enseñanzas. Y en tercer lugar, es un lugar de revelación. Al igual que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una comprensión mucho más profunda de la naturaleza divina y de la misión a la cual Jesús fue llamado a venir a cumplir aquí con nosotros. En cuarto lugar, la transfiguración es más que la continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestran la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde se explica que Jesús es, ¿qué es Jesús? El cumplimiento de la ley y de los profetas en el monte de la transfiguración. Y este Mesías iba a ser que con el sacrificio único y supremo y perfecto se iba a llevar el pecado del mundo, cerrando así una brecha que separaba al Creador de su creación y sobre todo con nosotros los hombres, producto de la caída del pecado. Amén. Miren, hermano, cuando Jesús fue transformado en la montaña, fue muy significativo, porque le mostró a Pedro, a Santiago y a Juan un extraordinario destello y detalle de cuán grande y glorioso era Jesús antes de nacer como un ser humano. ¿Cómo sería después? Porque eso es el antes y el después. Este evento también podría ser lo que el propio Jesús aludió anteriormente cuando dijo que algunos de sus discípulos lo iban a ver en su forma real antes de morir, como dice este versículo 28 del capítulo 16, el texto central. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En ese reino que lo vio Juan Bautista, porque el Espíritu Santo se lo transmitió y por eso él anunciaba a las víboras, como le llamaba, ¿quién le dijo a ustedes que el reino de Dios estaba aquí? O sea, como quien dice, ustedes vinieron ahora porque ya les hemos anunciado, pero para estar con Jesús no pueden seguir viviendo la vida que ellos llevaban. Amén, hermanos. Miren, la Biblia no ofrece ningún detalle ni ningún relato claro ni detallado de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Más sin embargo, cuando usted busca en las Escrituras, encuentra ahí un detalle poderoso. Sabemos por el relato de Lucas, porque cuando tú tengas una cosa, tú tienes que buscar, que ellos aparecieron en esplendor glorioso hablando con Jesús. ¿Qué hablaban con Jesús? Hablaban sobre su partida, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Miren lo que dice Lucas, capítulo 9, versículos 30 y 31. He aquí dos varones que hablaban con él. ¿Quiénes eran esos dos varones? Elías y Moisés.
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? De su partida, que iba Jesús a cumplir ¿dónde? En Jerusalén, donde fue crucificado, muerto y donde resucitó. Lo que en términos sencillos, la transfiguración es un momento de conexión que conecta la historia y los profetas del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento con Jesús como la figura central, como el Mesías. Es decir, que el pasado y el presente convergen en la montaña de la transfiguración, donde se revela a Jesús como el punto de conexión entre ellos. Y esto sugiere que hubo cierta discusión entre ellos, la que vimos conversando ahí, que él tenía que morir cuando iba para Jerusalén. También sugiere que discutían sobre la misión que se completaría en Jerusalén, donde se vería el sufrimiento eminente sobre su muerte y su resurrección. El sufrimiento de Jesús venidero, después del espectacular suceso en la montaña, donde Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y conversando con Moisés y Elías. Fue el comienzo, óigalo bien, seguidor de Cristo, de un periodo en el cual Jesús comenzó a hablar más abiertamente de lo que a él tenía que sucederle, sobre su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. Así que, seguidores de Cristo, les diré que la transfiguración no fue solo un momento de gloria, sino una preparación y afirmación para lo que vendría. A partir de ese momento histórico, Jesús iba a comenzar a mostrar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de los ancianos, los principales sacerdotes, de los escribas, y ser crucificado, morir y al tercer día resucitar conforme a las Escrituras. Mateo 16, 21 dice. ¿Qué dice Mateo 16, 21? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén. ¿Y qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí es donde viene, que no lo voy a traer porque no viene el caso, cuando precisamente por el carácter impulsivo de Pedro, lo reprime, le hace la reprimenda a Jesús, y es donde dice: apártate de ahí, Satanás, que tú no tienes vela en este entierro. Miren, hermano, ese no es el tema. En términos muy sencillos, le voy a decir que la transfiguración fue como un vistazo momentáneo de la victoria que se iba a alcanzar antes de ir a la batalla más difícil, donde se reafirmaba quién era Jesús, es decir, su muerte y resurrección, y lo que se proponía lograr, que no era más lo que Jesús pretendía, que la salvación de toda la humanidad. Para ir terminando, Jesús es la respuesta al problema más grande de toda la humanidad. Era Jesús el complemento de antiguas promesas, profecías y leyes a través de las cuales la salvación se hizo realidad y se hizo posible. El amor de Dios se hizo conocido en su forma más completa al cumplir las promesas antiguas, las profecías y las leyes. Jesús llevó a cabo el objetivo final de la ley. ¿Cuál era el objetivo final de la ley? Llevó también a la humanidad a una relación correcta con Dios. Eso es lo que se buscaba. Lo que pasa es que no se logró tanto por la ley, sino porque él, como le voy a leer en este texto ahora, él estaba por encima de la ley. En otras palabras, Jesús no descartó la ley, la vivió, la amó y la cumplió al pie de la letra. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No pensáis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No, diría el apóstol Pablo. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya consumado o cumplido. En Jesús, las sombras de la ley encontraron su sustancia y todas las profecías antiguas encontraron su respuesta. La mente final de la ley era
llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. Y esto solo se iba a lograr o se podía lograr a través del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Cordero de Dios, solamente por medio del sacrificio único y para siempre, podíamos nosotros llegar a alcanzar salvación y vida eterna. Cumpliéndose todas las profecías y representa las promesas atemporal de Dios y su diseño. Jesús representaba el diseño que el Padre había orquestado para la redención nuestra al final. Le diré que en el Antiguo Testamento no es más que la crónica anunciada temporal del pueblo de Dios, que está salpicada de profecías de promesa sobre un Mesías que venía. Y esta profecía a todo lo largo de los siglos son como puntos, como cuando tú estás pintando el lienzo. Se te va el pincel y cae una gotica y pinta el lienzo. Así de simple, así de simple. La vida de Jesús, detallada en el Nuevo Testamento, conecta dos puntos y confirma una imagen completa que muestra el plan de Dios salvífico para salvar a la humanidad. Y con este texto de Isaías 53:5 pasamos a la reflexión final y hoy nos vamos temprano. Gloria de Dios. 12:20. Isaías, ¿qué dice Isaías 53? Aquí está lo grande de la profecía, lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de quién? De Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, más sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es un poderoso texto que anunciaba todo ese proceso que habla el capítulo 17 y también lo que vemos en Lucas, de todo el proceso donde Jesús tenía que padecer, sufrir, ir a la cruz, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Hermanos míos, miren, reflexión final de esta palabra de hoy. 100 años antes de que Jesús naciera, este profeta Isaías predijo un nacimiento virginal, es decir, que iba a venir de una virgen, sin pecado, mucho antes que sucediera. Isaías habló sobre el Mesías, lo que él iba a sufrir, con palabras muy claras y muy emotivas, como dice este versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, seguidores de Cristo, que la transfiguración se presenta como un testimonio poderoso de la visión extraordinaria de Cristo y un vislumbrar del reino celestial que fue en un momento en que la naturaleza divina y la gloria de Jesús quedaron al descubierto, proporcionando un anticipo del extraordinario esplendor que le esperaba después de su resurrección y la majestuosidad que se revelaría en su segunda venida cuando Él venga. La transfiguración, mis queridos seguidores de Cristo, proporcionó una imagen instantánea, como aquellas camaritas de antes que te la tiraban y tú la sacabas ahí mismo el papel, del estado resucitado de Jesús. Y sugirió la gloria de su segunda venida. Y esto no fue solo un milagro, fue una revelación, fue una promesa de lo que estaba por venir, que no era más
que la transformación del mundo donde el Salvador reinaría en una gloria radiante y eterna. Denle un aplauso al Señor. Radiante y eterna. Por Él es que nosotros vamos a ser salvos. Este evento no se trata solo de una transformación gloriosa. La presencia de Moisés y Elías, que le representaban la ley y a los profetas respectivamente, fue un simbolismo, fue algo simbólico. Ilustró que Jesús era la culminación de todo lo que había sido profetizado. Anticipo, un anticipo a todo. Y la voz del Padre desde los cielos declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Este respaldo divino del Padre estableció firmemente la misión de Jesús aquí en la tierra. La voz del cielo no solo afirmó la identidad del Cristo, sino que dio una directiva, dio una dirección. ¿Por qué? ¿Por qué Él nos dio una directiva y nos dio una dirección con esa expresión de la voz del cielo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia de Él oír. De a Él escucharlo. Que era la persona que venía, porque era el verbo, la palabra que había que escuchar. En un mundo que está lleno de voces y de distracciones negativas. Por eso usted tiene que estar pegado a la palabra y escuchar la palabra de Dios. No perderse un domingo en la iglesia. Amén, hermanos. La transfiguración nos insta a precisar las enseñanzas y la poderosa palabra que hay en este libro, dejada por nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra viva, fuente de agua viva. Él es la fuente definitiva de la verdad y de la sabiduría. Al seguir este llamado nos estamos alineando, como los alineados en la Segunda Guerra Mundial, con el propósito divino y la verdad. Y en términos simples y sencillos, la transfiguración no es más que un faro de esperanza que va a iluminar el camino para todos nosotros los creyentes y nos asegura un futuro glorioso. Confirma el papel sin igual del Cristo en la gran obra y en el gran trama de la redención de nuestra salvación. Nos insta a afirmar nuestras vidas en sus enseñanzas y en su palabra. Y no solo estamos recordando un evento antiguo, sino que estamos nosotros todos, al oír escuchar esta palabra, nos estamos sintonizando con los latidos del amor y el propósito divino de Dios. Este mensaje fue tan poderoso que yo escribí la oración, porque no me quería perder un detalle. Pero lo voy a terminar, porque independientemente de que hubo persecución en el Antiguo Testamento, y de que hoy en día, aunque esa persecución no se ve así, sí estamos perseguidos por una mala propaganda, por la homosexualidad, por el asunto del doble género. O sea, como quiera, siempre estamos bajo la influencia del maligno por medio de las cosas que nos pueden hacer daño. Entonces, el amor de Dios es tan grande que nosotros, al estar sintonizados con ese amor, nosotros vamos a ser más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos sintonizados por medio de ese gran sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, recordando este glorioso momento en el monte de la transfiguración, donde tu luz radiante brilló tan vívidamente sobre nuestro Salvador Jesucristo. Señor, así como Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esta manifestación poderosa, también nosotros aquí hoy buscamos destellos de tu gloria para nuestras vidas en el día a día. Señor, abre nuestro sentido de entendimiento, nuestros ojos de entendimiento espiritual, para reconocer las montañas y los momentos divinos que tú pones ante nosotros, Señor.
Señor, abre nuestros ojos del entendimiento para reconocer los momentos divinos que tú nos muestras. Sean estos tan inspiradores como la cima de la montaña o tan frágiles y sutiles como un susurro tranquilo cuando estamos en medio de tu presencia, alabándote y adorándote, Señor. Señor, permite que tu palabra nos guíe en todo lo que podemos hacer con el sonido de tu voz hermosa del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír. Te pido, Señor, en esta mañana de hoy, que mientras enfrentemos todos los desafíos del día a día, en nuestro diario vivir, ayúdanos, Señor, a llevar las lecciones y la inspiración de la montaña. ¿A dónde tenemos que llevar esa inspiración de esa montaña? A los valles de nuestras vidas cotidianas. Señor mío, que la luz de la transfiguración de Cristo ilumine el camino que tenemos por delante. Disipa la sombra de la duda, del miedo, de la incertidumbre en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la seguridad de que tu gloria no se limita a la experiencia de la cima de nuestra montaña y de nuestra vida. Señor, esperamos que podamos reconocer esas montañas y que las abracemos con fe. ¿Por qué? Por fe y por fe, porque el justo por la fe vivirá. Señor, que nosotros como Jesús seamos transformados, transfigurados en tu presencia cada día más y más, para llegar a ser cada día más como el Génesis, como el monogénito, como el principio y el fin, como el alfa y el omega, como tu Hijo Jesucristo. Hermanos, en el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer. Súbelo. En todo esta mañana de hoy con esta poderosa palabra. Te estamos eternamente agradecidos, Señor, por la luz que nos da, por tu unción poderosa, por la guianza por medio de la palabra, y porque ejemplos como estos que vivieron Santiago, Pedro y Juan, a nosotros nos hace falta revivirlo en nuestras vidas, para que no dudemos nunca de que nuestra vida eterna y nuestra salvación ha sido consumada en la cruz del Calvario hace 2000 años por tu Hijo Jesucristo. Un plan maestro perfecto de salvación, salvífico entre tu Padre y el Hijo. Determinaron en su gracia y su misericordia que por medio de su amor nosotros alcanzaríamos salvación y vida eterna. Solamente nos resta venir humilde al trono de la gracia, depositar nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestras vicisitudes ante ti, Señor, porque tú eres el único que tiene el poder para darnos respuesta, para darnos la fortaleza de poder vivir en abundancia y en estrechez en el día a día. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer en este tiempo, en ausencia de nuestro querido pastor. Bendícelo a él y su familia, tráelo con bien, y que todos los seguidores de Cristo se unan en un solo hombre, para que vengan el domingo a escuchar la palabra del Verbo hecho carne por medio de la persona de nuestro pastor Jorge Fernández. Gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer. Gracias por Juan y gracias por cada uno de ustedes que han estado acompañándonos en este mes a través de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria y el poder es de Él. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sea la